Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hay una noticia urgente, otra masacre en el Medio Oriente. Esta mañana Israel atacó, le pegó con dos misiles a una escuela en un campo de refugiados de Naciones Unidas en la franja de Gaza. Mató por lo menos a 40 personas, entre ellos hay 14 niños. Dice Israel hace algunos segundos que son terroristas de Hamás, que va a ser una tesis, por supuesto, insostenible cuando comiencen a circular las imágenes de los niños que cayeron esta madrugada allí. Era una escuela utilizada para refugiar, para albergar desplazados en el centro de la franja de Gaza. No es posible que sean todos mercenarios con las imágenes que comienzan a circular después de los dos misiles que hicieron blanco en ese lugar. En realidad son dos ataques, la gente estaba durmiendo. Entre los 40 y 45 muertos hay 14 niños, 9 mujeres y más de 70 heridos. Un ataque que además, y como si fuera poco para agravar la situación, coincide con la histórica decisión de España que se suma esta madrugada a la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Israel acusado en la silla de los acusados por genocidio, que ya parece innegable en esta guerra. España es el primer país de la Unión Europea en pedir un castigo para Israel, misma posición que tiene en Colombia el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, les vamos a hablar de estas noticias. Hay otra noticia internacional en desarrollo. Comenzó ya la celebración, el aniversario número 80 por el desembarco de los aliados en Normandía, que fue hace 80 años, en una madrugada como hoy, cogieron a Hitler durmiendo, el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en la misma playa de Omaha, en la costa francesa, se encuentran esta mañana el rey Carlos de Inglaterra. En ese momento, el ejército de la Gran Bretaña era dirigido por el propio Churchill. Está Emmanuel Macron, el anfitrión, líderes de Occidente, con un invitado especial que es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Está Joe Biden, está el rey Carlos, pero también con una ausencia especial, que es la de Vladimir Putin, que había sido invitado a los aniversarios 75, 70 del desembarco. No está en esta oportunidad, por supuesto, un gran mensaje alrededor de Ucrania y de eventuales sustos por nuevas guerras internacionales. Bienvenidos, vamos a hablar de las noticias del mundo. En Colombia, el nuevo ataque del presidente Petro a la registraduría, al sistema electoral colombiano y a la firma Thomas Gregg & Sons, que es la empresa del lío de los pasaportes, a la que ahora el presidente Petro exige sacar de la licitación que opera el software de la registraduría. El argumento del presidente Petro es que es un peligro para la democracia, porque el presidente no quiere que sea Thomas Gregg la que tenga acceso a los datos de los colombianos y al mismo tiempo haga el escrutinio de las elecciones. Dice el registrador que eso no es cierto, que no se puede vetar a Thomas Gregg, y le aclara sobre el tema técnico que los datos de los colombianos no están en manos de Thomas Gregg, sino en manos de una empresa francesa que los manejó hace 3 años o 2 años largos, cuando ganó el presidente Gustavo Petro, él y su partido, el Pacto Histórico, las presidenciales y las parlamentarias, y en ese momento le parecieron unas elecciones transparentes. La tesis del presidente es que los escrutinios de las elecciones son manipulables o alterables o vulnerables, como si fuera un software diferente al que ha garantizado elecciones a prueba de todas las tendencias políticas. Aquí hemos tenido presidentes de todas las tendencias, nunca unas elecciones cuestionadas, que es lo que en el fondo hace a 2 años de las elecciones del 2026 el presidente Gustavo Petro. Y les hablaré en segundos de la tercera ficha del dominó que cae en el modelo de salud de los colombianos. Se retira del sistema Salud Bolívar, la EPS, que era pequeña, que tenía números sanos y en verde, pero que decidió retirarse del sistema de salud porque llegó a la conclusión de que como modelo, como negocio, era totalmente inviable. Tenía apenas 3.500 afiliados, fue fundada hace menos de 4 años, pero le pide al gobierno lo mismo que había pedido la semana pasada Sura EPS, que es el retiro del sistema, o lo mismo que había pedido compensar hace 2 meses, que es dejar de operar porque el modelo dejó de ser viable. La crisis la reconoce simultáneamente el ministro de Salud, la reconoce el superintendente de Salud, que se declara atónito y que dice que no entienden qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el gobierno no ha querido subir el valor de la UPC y no hay plata suficiente
para financiar la salud de los colombianos. Y obviamente las EPS se retiran porque dice la financiación corresponde al gobierno, no a los particulares. Y amanecemos con noticias desde el Congreso en esta recta final de la legislatura. Ya estamos a menos de 2 semanas de que termine este periodo legislativo. Un proyecto de ley que pone de acuerdo a todos los partidos. Anoche, por unanimidad, fue aprobada la mesada 14, que es un salario, un mes, que van a recibir militares, policías, veteranos, pensionados e inclusive civiles que prestan el servicio para las Fuerzas Armadas. Se van a beneficiar más de 250.000 familias, un grueso de salarios atrasados que van a recibir 1 billón de pesos anuales del presupuesto saldrán del sector de defensa. Un sueldo extra que también será para todos los trabajadores, repito, incluyendo civiles. Y fue aprobado en el tercer debate la reforma a la educación. Los partidos de gobierno, los independientes, terminaron apoyando la reforma en la Comisión Primera del Senado por un acuerdo logrado, hay que decirlo, por la senadora María José Pizarro. Ya les vamos a explicar. La otra reforma, la pensional, está aplazada para la próxima semana, después del lunes festivo de este fin de semana, y le quedarán poquitos días a la reforma pensional, que está en vilo no solo por problemas de tiempos, sino ahora, después del dudoso aval fiscal del gobierno, dudoso porque digo, lo que hace es aumentar el hueco financiero alrededor del sistema de pensiones en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les hablaré de lo que está pasando en la app de Bancolombia. Ya ha superado el problema. En segundos aquí el presidente de Bancolombia. 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves 6 de junio. Se están cumpliendo 280 años de la muerte de Antonio Villavicencio, uno de los hombres, de los líderes de la Nueva Granada, de los líderes de nuestra independencia, ecuatoriano él, pero que fue importante para la liberación de las repúblicas en la época de la conquista. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Al menos 40 muertos deja el ataque israelí a una escuela que albergaba refugiados en el centro de la Franja de Gaza, una escuela administrada por Naciones Unidas. El ejército israelí asegura haber matado allí a combatientes de Hamás y dice no tener conocimiento de víctimas civiles. En tanto, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en unirse al proceso iniciado por Sudáfrica acusando a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Encabezados por el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el rey de Inglaterra Carlos III, esta mañana han comenzado los actos conmemorativos por los 80 años del desembarco de Normandía. Los actos en conmemoración del inicio de la Operación Overlord tendrán lugar a lo largo de todo el día. A ellos también está invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, no se ha cursado invitación al presidente ruso Vladimir Putin. Lo primero que hay que aclarar es que los datos de los colombianos no los maneja esa empresa. Los datos de los colombianos los administra hace ya varias décadas una empresa francesa que se llama Idemia. Esos datos son de la registraduría y son administrados tecnológicamente por los franceses. Insisto, una empresa Idemia que hace décadas lo hace. El registrador nacional Hernán Penagos respondió así a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro para cambiar el operador del escrutinio en los procesos electorales y que no quede en manos de la empresa Thomas Gregg & Sons. Según el presidente Petro, esa firma de origen británico no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar las elecciones. Indicó que eso sería un peligro inmenso para la democracia. Así lo manifestaba el presidente Petro a principios de marzo. El software de la registraduría con que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro y desde afuera. Hoy se deberían levantar los bloqueos en varias vías de Cauca, Santander y Sucre y también los campamentos y cambuches que el Congreso de los Pueblos instaló en la sede de la Nunciatura Apostólica y el Ministerio del Interior en Bogotá. Esto luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Adelso Gallo, vocero del Congreso de los Pueblos. Reconocemos que el diálogo en este caso fue efectivo, fue rápido y por lo tanto la movilización se fue más efectiva que en otras oportunidades por cuestiones de tiempo. Reconocemos y agradecemos el acompañamiento de las entidades como la Defensoría, otras entidades de derechos humanos, la Iglesia y por supuesto las entidades del gobierno que estuvieron
en este recinto, igual que el Congreso de la República. Lilia Solano, viceministra del Interior, entregó detalles del acuerdo. Hemos logrado encontrar el camino para un acuerdo, hemos instalado una mesa, tenemos unos compromisos de las entidades, de la comunidad internacional, de los organismos que siempre acompañan los procesos de concertación. Eso es una falta de respeto con el pueblo que lo eligió. Nosotros necesitamos al presidente. El presidente de la República nuevamente le incumplió a una comunidad. No llegó a Barrancabermeja y sus habitantes, hasta el gobernador de Santander, pues le reclamaron por su ausencia. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Uno lo que le da tristeza es la emoción que tenía la gente, inclusive cuando yo iba a hablar, entonces me decían Petro, yo tuve que esperar, calmarlos. La gente quería ver al presidente, eso pues le daba un poquito de tristeza porque tenían la ilusión. Afortunadamente me escucharon a mí, pero una vez el delegado dijo que no venía, pues ustedes vieron que todo el mundo abandonó el recinto. Desde la academia también le enviaron un mensaje al presidente Petro diciéndole que ahí lo apoyaron y que es muy triste que los haya dejado plantados. Laura Cristina Campo, directora regional de la Universidad Nacional a Distancia. Lamentamos y personalmente lamento la no presencia del presidente Petro, con quien tenemos identidad, con quien sabemos que está trabajando para el pueblo, por el pueblo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo y último debate el proyecto de acto legislativo que blinda la mesada 14 para los integrantes de la fuerza pública y los civiles no uniformados que hacen parte de las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. El proyecto de acto legislativo que habíamos presentado para que el tema de la mesada 14 para los veteranos de la fuerza pública quede libre de cualquier discusión, de cualquier interpretación, de manera que, establecido como una norma constitucional, ya la mesada 14 será una realidad permanente. En una diligencia que duró más de 9 horas y continuará hoy, Olmedo López, uno de los principales testigos del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, llegó al interrogatorio de la Fiscalía General de la Nación para entregar toda la información en su poder sobre los sobrecostos en los carrotanques en La Guajira y otras irregularidades que habrían cometido contratistas, exfuncionarios y políticos. A propósito, el abogado José Moreno, a cargo de la defensa de Olmedo López. El señor Olmedo López siempre ha manifestado que está dispuesto. Es más, estaremos radicando una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que sea escuchado dentro del proceso del presidente del Senado, Iván Name, y del presidente de la Cámara, Andrés Calle. Salud Bolívar EPS es la tercera EPS del sistema de salud colombiano en anunciar su retiro voluntario. La decisión fue tomada luego de un análisis responsable y riguroso del sector salud en Colombia y luego de que Compensar pidiera a la Supersalud la liquidación por decisión propia. Habla el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Es triste lo que ha pasado con las liquidadas en este país. De 150 EPS, aproximadamente más de 117 se han liquidado. Y es lamentable decir que ni siquiera hoy la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con la respuesta para poder identificar qué fue lo que ocurrió en cada uno de los casos. El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, publicó un hilo a través de su red social X donde le explica con plastilina al expresidente Juan Manuel Santos que sí existe la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por medio del acuerdo de paz, y es que de acuerdo con el ex canciller se trata de una explicación básica para el expresidente pidiéndole en primer lugar entrar al documento del acuerdo de paz en el que él dice que el país debe hacer un acuerdo. Con panfletos amenazaron a la directora de la cárcel Modelo de Bogotá, la mayor Nancy Pérez, que está encargada tras el asesinato del coronel Fernández. Le advierten que si no saca a 2 presos de un patio en 72 horas, la matan. Habla el coronel William Javier Lara, subcomandante de la Policía de Bogotá. La policía ha dispuesto de un componente de las más altas capacidades para investigar a quienes están detrás de este hecho que afecta la tranquilidad de los funcionarios del centro penitenciario. El presidente de Bancolombia aseguró que la plata de sus clientes nunca estuvo en riesgo por cuenta de los problemas que se registraron en sus plataformas de servicio. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Entendemos que estos 2 días que tuvimos indisponibilidad en la app, algunas personas tenían unos compromisos que no pudieron cumplir. Si en algún momento causamos un perjuicio, evaluaremos ese perjuicio y si es el caso, resarciremos esa dificultad. Fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley estatutaria por el cual se regula el derecho fundamental a la educación. Tuvo el apoyo de diferentes partidos y el reporte lo entrega la ministra de Educación, Aurora Vergara. Avanzamos en la construcción de consensos, de una educación de calidad y de pertinencia. Avanzamos en el cierre de brechas y en mitigar las desigualdades educativas.
La selección colombiana masculina de fútbol mayores ayer emprendió rumbo a Estados Unidos. La tricolor ya se encuentra en Washington y se prepara para los amistosos frente a Estados Unidos y Bolivia antes de la Copa América. La selección sub-20 de fútbol femenino ya conoce sus rivales para la Copa Mundial que se celebrará en el país: Australia, Camerún y México, las rivales de las chicas superpoderosas en primera ronda. Estás escuchando Blue Radio.